Analista político Wady Gaitán, a quien saludamos con mucho gusto. Wady, gracias. ¿Cómo estás? Un placer. Yo creo que lo primero que queremos saber es tu reacción a esto que acabas de escuchar, en general. Sí, en general, hay muchas verdades que mencionó ella cuando habló de la situación económico y de la frontera. Me alegró mucho ver que ella realizó y está, por decir, admitiendo que sí, hay muchas barreras en el tema económico y barreras en el tema de la frontera. Yo creo que el público va a necesitar escuchar un poquito más de qué van a cambiar de los últimos 2 años si son reelegidos, porque esas barreras no se han visto que se han bajado al nivel que el pueblo estadounidense los desea ver. Y Wady, hace poco vimos también que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris iniciaron esta campaña de reelección. El tema del aborto y los derechos reproductivos precisamente es el enfoque principal de esta campaña. ¿Por qué es una buena estrategia si lo consideras así? Y si crees que puedan ganarse ese apoyo a los votantes, a las mujeres en este tema y buscando esa reelección. Yo creo que sin duda ellos estudiaron las elecciones pasadas. En el 2022, lo que estudiábamos el mapa, mirábamos que la ventaja iba para los republicanos, que iban a ver esa ola roja, que aún el hispano iba a salir y le iba a dar el voto al demócrata y que a los republicanos, disculpe, y que los republicanos iban no solo a tomar la ventaja en la Cámara, que sí la tomaron, pero en un número histórico. Y también que aún quizás en el Senado iba a haber esa posibilidad y que esto iba a crear un camino para una elección en el 2024 para un presidente republicano. Pero el tema del aborto ha sido el tema que hemos visto que ha animado a los individuos, especialmente aquellos que están a favor de sus derechos, a que salgan a votar y participar. No hemos visto todavía, a mi juicio, un plan, por decir, republicano, a cómo tener la balance, que el republicano dice que las políticas de ellos son más pro vida, claro. Cómo balancear el pro vida y balancearlo con derechos que los individuos quieren en esa área. Sin duda, como bien dices, estudiaron esas elecciones de medio término y por eso el enfoque total de la campaña por ahora es ese, claro, el tema del aborto. Ahora, Wady, ella hablaba de inmigración, la pregunta muy interesante que le hizo Caro de cuál es la diferencia de cerrar la frontera con Trump y con Biden, que él ha dicho que lo quiere hacer, y ella dio toda esta explicación, pero quiero preguntarte, ¿crees que es la explicación que ella dio de que lo hemos intentado, pero nuestra retórica es diferente, por decirlo así, no somos tan crueles, por decirlo así en palabras coloquiales, va a funcionar? Porque vimos New Hampshire como un lugar tan lejos de la frontera y ahí inmigración era tema casi secundario después de la economía, y bueno, y hemos visto las cifras exorbitantes del caos que hay en la frontera. Y en las diferentes ciudades también. En las diferentes ciudades del país. ¿Crees que su argumento es convincente para el votante? No, esa fue la parte de la entrevista donde no me convenció al 100%. Yo me acuerdo que aún cuando fue presidente Trump, que estaba negociando con los demócratas, que él como presidente les ofreció, si me dan, yo creo que era aproximadamente $25 billones para la frontera, yo le voy a garantizar a los Dreamers poder ser ciudadanos o a que sea un estatus legal, y en aquel entonces los demócratas dijeron que no, que era demasiado. Mi punto es que en este tema de migración yo creo que hay que ser claro. Ambos, los republicanos y los demócratas, tienen la culpa. Yo creo que este juego que el mismo republicano dice que siempre es el demócrata que tiene la culpa y que el demócrata dice que es el republicano, ya no se puede aceptar. Se tiene que poner la culpa en ambos campos y tenemos que pedirle cuentas de cómo verdaderamente están. Yo creo que al republicano hay que pedir cómo estás perdiendo un poco en este tema y al demócrata cómo estás perdiendo, porque si ambos están perdiendo pero están negociando y llegando a un acuerdo, significa que alguien va a ganar, que va a haber movimiento hacia adelante. Yo creo que ellos van a tener que ser más realísticos en este tema. Ahora ha cambiado o el enfoque es la frontera, lo cual significa que ellos no pueden estar en la misma postura que los republicanos, que casi siempre han sido el tema que ellos se han enfocado desde la frontera. Hay demasiados individuos que nos estamos encontrando en la frontera, muchos individuos que no son aprendidos, que entran al país ilegalmente. Yo creo que esta administración va a tener que venir con un mensaje un poquito más detallado, con más lujo de detalle y más fuerte en este tema. Y rápidamente, para finalizar, ¿cómo ves, Wady, las posibilidades de que ganen esta segunda vuelta o esta segunda reelección para Biden y Harris?
existen las posibilidades, los retos más grandes de ellos no va a ser en el tema del aborto, va a ser en el tema de la economía, que el individuo siempre nos siente que estamos al nivel que estábamos antes de la pandemia y también el tema migratorio, es algo que estamos viendo todos los días y es un tema muy importante para todos los votantes. Como dices, apuestan al aborto porque ahí tienen las de ganar. En la otra es la que hay más terreno para peligro, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, hablaremos más a fondo. La entrevista tiene mucho más. Así es. Muchísimas gracias, Wadi. Sigan aquí con nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero tenemos mucho más aquí en Noticias Univisión 24/7.